Los 6 signos que enamoran con pasión y destrozan al enfriarse. El amor puede ser tan ardiente como montañas que queman el corazón y tan frío como un lago congelado. Hay signos del zodiaco que, a primera vista, te encienden, te hacen volar con su amor, pero cuando se enfrían, no dejan escombros, sino las cenizas del pasado. En este video exploraremos a 6 signos bajo el título Enamoran con pasión, destrozan al enfriarse. ¿Cuáles te envuelven primero y luego te arrastran a su soledad? ¿Qué signo calienta tu corazón para luego alejarte a kilómetros? Lo descubriremos uno por uno. Si te gustan estos viajes astrológicos, no olvides darle like, suscribirte a mi canal y activar las notificaciones. Así podremos leer juntos los secretos de las estrellas en cada nuevo video. ¿Listos? Bajemos a esa región cálida y fría, donde los caminos nevados conducen a corazones ardientes. El sexto signo es Aries, el pionero del elemento fuego, impregnado del ardiente influjo de Marte. Cuando te ama, envuelve tu corazón con un puñado de llamas. Con grandes gestos, palabras y pasiones, calienta tu cuerpo al instante. Para Aries, el amor es una guerra. Cuando dice, eres todo para mí, las llamas en sus ojos queman tu corazón. Incluso al despertar cada mañana, sientes que comparte el sol contigo. Pero esa pasión un día se aquieta. Si sopla un viento repentino e inesperado, el interés de Aries vuela como un pájaro fugitivo hacia la libertad. Cuando preguntas, ¿sigues a mi lado?, escuchas un suspiro silencioso que parece no oírte. El enfriamiento de Aries no es un tsunami, sino una desaparición sigilosa del calor. De repente, deja atrás de sí una pared blanca como la nieve. Psicológicamente, Aries no ama la paciencia. Siempre quiere avanzar, capturar una nueva emoción. Cuando una relación se estanca, la inquietud que despierta en su interior se clava en su corazón como un puñal resentido. No busca asfixiarte, pero este ciclo de envolverte con amor y luego soltarte susurra tras cada beso. Mañana podría abrazar otro sol. Vivir una relación con un Aries es como caminar por un campo de flores cada día. Los colores son vibrantes, los aromas embriagadores. Pero al día siguiente te das cuenta de que estás atrapado bajo la nieve en ese mismo campo. Es como si, una mañana, las manos que te abrazaban se convirtieran en una pared fría. Esa pared no solo refleja el vacío en el corazón de Aries, sino que también cubre el tuyo de hielo. A nivel mitológico, como los ejércitos ardientes de Marte, el amor de Aries te lanza a un campo de batalla. Crees que estás ganando, pero en realidad te consume en su propia guerra. Mientras intentas sobrevivir a esa batalla, te encuentras entre un montón de cenizas. El enfriamiento de Aries transforma tu corazón en cenizas. Sentir algo se vuelve imposible. La naturaleza inestable de Aries arranca la fina línea entre el amor y el interés. Te lleva al centro de esa línea, te eleva a las cumbres de la felicidad y luego, en una curva inesperada, aparta tu corazón al borde del camino. Este enfriamiento vierte sobre ti la pregunta, ¿quién era yo?, como una lluvia torrencial. Y recuerda, el fuego de Aries quema, pero cuando la llama se apaga, deja tras de sí un reino de hielo. Si te pierdes en ese hielo, ni siquiera un recuerdo cálido podrá calentarte. El quinto signo es Libra, moldeado por la suave y elegante influencia de Venus, flotando en la armonía equilibrada del elemento aire. Cuando te ama, te invita a un baile elegante. Cada paso está en armonía, cada toque se convierte en una obra de arte. Su sonrisa es una canción, su mirada un poema. Logra robar tu corazón con delicadeza. Sin embargo, cuando la balanza de Libra se desequilibra, la vida pierde su armonía de repente. Cuando se enfría, esos pasos elegantes se convierten en un vaivén insípido. Las finas líneas de la relación se desvanecen, dando paso a tensiones borrosas. En un momento dice, te llevo al equilibrio, y al siguiente susurra, esto ya no funciona. Psicológicamente, Libra huye de los conflictos, prefiere ignorar los problemas, pero olvida un detalle. Cuando el equilibrio se pierde, la falta de soluciones se impone. Te envuelve con una lluvia de elogios mientras te ama, pero cuando esa lluvia no cae como esperabas, la relación se ahoga en un leve grito. En la vida diaria, un Libra se mira en el espejo por la mañana y piensa, ¿cómo debería ser hoy? También te sume en la pregunta, ¿cómo debería seguir nuestra relación? Esas pequeñas discusiones, con el tiempo, se convierten en un gran ajuste de cuentas. De repente, una caricia amable dice,
Ya no deberías esperar tanto y no la reconoces. A nivel mitológico, Libra simboliza la balanza de la justicia y la gracia. Pero un día, la acusación de "no me entendiste" que retiras de su balanza de justicia desequilibra la suya. Entonces, esa balanza gentil se convierte en un juicio severo. Ya no quiero verte. Cuando Libra ama, pasea tu corazón por una galería de arte. Cuando se enfría, vacía esa galería y sella la puerta con una pared fría. Su elegancia encanta y olvida al mismo tiempo. Por eso, el enfriamiento de Libra es una tormenta de hielo que detiene de repente la brisa más hermosa de la vida. Libra ofrece el baile más gentil en el salón de baile, pero al salir de ese baile solo quedan sillas vacías en la sala. El cuarto signo es Virgo, forjado por la energía analítica y meticulosa de Mercurio, llevando la simplicidad y la curiosidad por los detalles del elemento tierra. Cuando te ama, observa cada detalle como un artista contemplando su obra. Registra cada línea en tus ojos, cada pequeña sonrisa en tus labios. Para Virgo, el amor es un proyecto de ingeniería. Cada momento está medido, cada ritmo está codificado en notas. Pero cuando Virgo se enfría, ese registro meticuloso de detalles se invierte. Todas las bellezas que recordaba con amor se convierten en pequeños fragmentos de imperfecciones en un corazón frío. Esa sonrisa se convierte en "esa sonrisa no fue lo suficientemente sincera". Esa mirada pasa a ser "no mostraste la misma mirada esta noche". Lo que queda es una larga lista de defectos. Psicológicamente, Virgo pone su perfeccionismo por encima de las emociones. El menor error se convierte en un gran edicto de culpa. La acusación de "no me tomaste en serio" da paso a la defensa de "yo recordé cada detalle". Esta defensa es la pared más fría frente a tu dolor. En la vida diaria, un Virgo se despierta por la mañana y anota cuánto tiempo lleva preparado su café. Por la noche te interroga: ¿por qué olvidaste ese detalle? En ese momento, te ves en un espejo empañado. Ese espejo que te pregunta: ¿cuándo te volviste tan descuidado? Borra al instante el calor de tu alma. A nivel mitológico, Virgo lleva la perfección de Dike y Demeter, pero cuando se enfría, las disculpas se desvanecen como una letra intocable. Cuando preguntas: ¿no hay posibilidad de que no haya cometido un error?, responde: espero la perfección. Esto, en realidad, te declara irracional. Convierte un accidente en un delito. El enfriamiento de Virgo es como una red de rareza tejida lentamente. Primero te envuelve con delicadeza, luego deja pequeñas marcas que señalan que cada paso tuyo fue incorrecto. Esas marcas arrancan tu sonrisa silenciosamente entre las risas. Por eso, cuando Virgo pierde el equilibrio, su mente se convierte en una calculadora intempestiva. Cuando Virgo ama, sientes que estás en un jardín del Edén, pero cuando se enfría, ese jardín te hiere con el viento embriagador de sus hierbas afiladas. El tercer signo es Acuario, navegando hacia el horizonte con la influencia revolucionaria y libertaria de Urano. Con la cualidad fija del elemento aire, construye una barrera mental y mantiene su corazón en una plataforma abstracta. Cuando te ama, enciende tu alma con una energía intelectual. De repente te preguntas: ¿qué es la vida? ¿Por qué existe el universo? Esa pregunta te hace sentir como si estuvieras en una nave estelar en la cima, ascendiendo hacia el cielo. Pero cuando Acuario se enfría, esa nave estelar es retirada. Los sentimientos se enfrían y la lógica toma el mando, convirtiéndose en un dispositivo que pregunta: ¿cuánto de real hay en esta relación? Mientras miras al cielo, Acuario se desliza hacia distancias interplanetarias. Nunca te hace sentir que domina tu corazón, simplemente dice: solo exalto la lógica, y pasa de largo. Psicológicamente, Acuario adopta un perfil de amigo, pero esconde su calidez en una crema anticelulítica. Parece suave por fuera, pero si se enfría por alguna razón, abre un nuevo abismo bajo tu piel. Cuando los amigos preguntan ¿qué nos pasa?, Acuario responde: nada en especial. Esa frase puede ser a la vez un adiós y una mentira. En la vida diaria, un Acuario dice por la mañana: ayer tuvimos una gran conversación. Por la noche, con un "no deberíamos quedarnos atrapados en un tema", borra todo ese momento maravilloso entre las nubes. En ese instante, dibujas un círculo en tu mente de ¿dónde me equivoqué?, mientras Acuario se aleja silenciosamente como un velero.
A nivel mitológico, Acuario es la fuente de la inmortalidad de Ganimedes, pero el Acuario moderno, vagando sin cesar en la sombra de la novedad, olvida cuándo sacar su corazón a la superficie. Te eleva con un torrente de amor, luego te lleva a lo desconocido con la corriente bajo ese torrente. El enfriamiento de Acuario transforma una cama de paz en un odeón vacío. Cuando encuentras la sinceridad que buscabas, esa sinceridad se convierte en una pesadilla, porque Acuario te deja allí y se va. Cuando Acuario ama, te pasea en una nave estelar. Cuando se enfría, te baja al infierno con la gravedad. Nunca te lo hace sentir, porque se niega a medir la masa de las emociones. El segundo signo es Piscis, lleno de las formas más infinitas del elemento agua, alimentado por los susurros brumosos de Neptuno. Cuando te ama, absorbe todos tus miedos con una empatía tan vasta como el océano. Hay una pureza húmeda en sus ojos. No mira la orilla más sucia de tu corazón. Incluso allí encuentra una perla. El torrente de su amor te lleva a las estrellas. Pero cuando Piscis se enfría, esa perla brillante vira hacia una concha. Cuando el velo de niebla interior desciende de nuevo, te deja solo con el vacío. Primero dice, todo vale la pena contigo. Luego se pregunta, ¿valgo la pena? Y borra tu vida con un tsunami emocional. Psicológicamente, Piscis ama expresar sus emociones como un coro. Pero un día, ese coro puede rendirse a un silencio ronco. El día que dice, solo existes tú para mí, aún crees en el velo infinito de agua en su interior. Al día siguiente, te arrastra a un poema reescrito que dice, todo ha cambiado. En la vida diaria, en el mundo de ensueño de Piscis, eres un dios. Elogios, pequeños detalles, lealtad que se arrodilla. Pero un día te das cuenta de que esa lealtad se ha hundido en la corriente y no sale a la superficie. Mientras Piscis sumerge las verdades en las profundidades del mar tibio, tú quedas atrapado en la superficie, sin aliento. A nivel mitológico, Piscis es la historia de Afrodita y Eros unidos en el agua. Esta historia a veces consagra esa unión, pero otras veces destruye dos almas al abandonarlas al agua. Las emociones de Piscis dicen para siempre en un momento, y al siguiente se convierten en una orden de olvida para siempre. El enfriamiento de Piscis es como una marea que se lleva cada emoción enterrada en lo profundo de su corazón. Primero te lleva al sueño más hermoso de un ensueño. Luego te deja como un lugar de crimen al despertar de un sueño oscuro. Cuando Piscis ama, es un faro que guía. Cuando se enfría, apaga toda la luz, arrojándote a una noche ciega. El primer signo es Escorpio, que lleva la sombra de la profundidad y la transformación con la cualidad fija del elemento agua. Es la esencia de la pasión, sellada por el fuego vengativo de Plutón. Cuando te ama, te envuelve como el fuego. El ritmo de un calor abrasador en sus ojos, el poder envolvente en su toque. Como un cuchillo clavado en el centro de tu corazón, te sella con un amor eterno en un instante. Pero cuando Escorpio se enfría, ese cuchillo se convierte en una espada de venganza. La pasión que invadió cada célula de tu corazón se clava en él como una flecha venenosa y silenciosa. Decir, confío en ti, puede ser una trampa para Escorpio, porque si rompes su confianza, no hay vuelta atrás. Desde ese momento se abren las puertas de una venganza fría. Psicológicamente, Escorpio lleva un estanque de amor y rabia al mismo tiempo. Una mirada derrama toda la lealtad acumulada en las aguas más profundas del amor, pero otra mirada, cuando se enfría, la convierte en una frialdad infernal. Un día jura, te protegeré para siempre, y al siguiente susurra, a partir de ahora no existes en mi vida. En la vida diaria, un Escorpio dice en un latido, quiero darte todo. Unos días después, te acusa de me traicionaste. Esa acusación es como un escudo de hielo. Encierra tu corazón en una capa de hielo que no se derrite durante años. A nivel mitológico, Escorpio es la criatura sagrada enviada para castigar al rey cazador Orión. El derrotado Orión es elevado al cielo, mientras Escorpio lo sigue como una sombra. Esta historia simboliza la venganza fría de Escorpio. Si lo hieres una vez, su venganza es tan eterna como miles de millones de estrellas. La manipulación inestable de Escorpio te lleva a un trono imperial en su primer abrazo. Cuando se enfría, te deja en medio de una nube de hierba pisoteada. Cuando Escorpio se enfría, paraliza incluso las emociones más profundas. Así, el amor nunca llega a su destino, se pierde.
Cuando Escorpio ama, crea un lazo de fuego. Cuando se enfría, ese lazo se convierte en un letargo invernal que hiela el alma durante siglos. Aquí están los 6 signos que te envuelven con pasión cuando aman, pero dejan tormentas devastadoras cuando se enfrían. En el calor de cuál signo se encendió tu corazón y cuál te dejó atado a una rama en medio de una inundación, no olvides compartirlo en los comentarios. Si te gustó el video, dale al botón de like, suscríbete a mi canal y activa las notificaciones. Así, seguiremos explorando juntos el mundo mágico de la astrología. En mi canal también hay otros videos de astrología, no dejes de verlos. Gracias por mirar. Nos vemos en el próximo video.